Bien, buenos días nuevamente. Bien, han sido ya 68 días fuera de actividad, 10 domingos sin predicar. Creo que es la temporada en mi corta existencia más larga, desde que comencé a predicar, 10 domingos sin hacerlo, 11 semanas sin aconsejar personas, 2 meses siendo una oveja. Y ha sido un tiempo muy bueno y doy gracias al Señor por la iglesia y por la oportunidad que nos permitieron como familia de poder tener este tiempo. Así que muchas gracias. Y la pregunta que muchos hacen es: pastor, ¿cómo le fue? ¿Y qué cosas usted aprendió? ¿Qué le habló Dios? ¿Cómo estuvo ese tiempo? Cuéntenos un poquito qué es como lo que Dios habló en ese tiempo. Y lo que yo quisiera hacer precisamente en este tiempo es que reflexionáramos juntos en el pasaje que quizás fue más importante para mí en este tiempo, y es el Salmo 90, donde le invito por favor que vaya en su Biblia. Salmo 90. Este salmo, inicialmente este era un sermón, pero esta mañana me di cuenta de que si lo predicaba como uno solo, íbamos a hacer vigilia y saldríamos 6 de la tarde. Entonces lo dividí en 2 partes. Vamos a estudiar hoy la primera parte y luego la próxima semana vamos a terminar nuestra exposición del Salmo 90. Si lo tiene, por favor, como siempre, póngase de pie. Vamos a leer juntos la escritura. Salmo 90. ¿Está ahí? Oración de Moisés, hombre de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices: vuélvanse al polvo, mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales, son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba, que al amanecer brota lozana y por la noche ya está marchita y seca. Tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras iniquidades a la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira se nos va la vida entera, se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años. Quizás alcancemos hasta los 80 si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos, sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Días y años nos has afligido, nos has hecho sufrir. Devuélvenos ahora ese tiempo en alegría. Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de tus manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Señor, ayúdanos a encontrarnos en esta oración con Moisés, hombre de Dios. Ayúdanos a regresar a nuestro hogar. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en este tiempo de meditación en tu palabra. Y que las formas en que tú quieras hablar y tratarnos, Señor, lo hagas a través de tu palabra.
Bendice la meditación de nuestro corazón y permítenos, Señor, verte a ti en la Escritura. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Este es un salmo profundamente existencial. Es el salmo de un hombre, de una persona que está preguntándose por el sentido de la vida, que está quizás en medio de una temporada en su vida donde no haya el sentido a la existencia. Para algunos, un hombre de aproximadamente 70 a 80 años, por lo que nos dice en el verso 10, algunos quizás alcancemos hasta los 80, que se está planteando en esta etapa final de su vida si tuvo sentido haber vivido la vida que se vivió. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. Nuestro salmo en el versículo 1, o previo al versículo 1, nos establece la autoría del salmo. Dice: oración de Moisés, hombre de Dios. Este es un salmo de Moisés. Es el único salmo que se atribuye a Moisés. Algunos estudiosos debaten si realmente podemos establecer eso como una verdad absoluta. En realidad yo creo que hay razones suficientes para pensar que este es un salmo de Moisés, hombre de Dios. Así que esta es la oración de ese Moisés que guió a un pueblo por el Mar Rojo, que sacó a un pueblo del desierto, que vio a Dios en su esplendor en medio de la realidad de un pueblo rebelde al cual tuvo él que guiar. Y Moisés nos deja conocer una oración que él tuvo delante de Dios. Moisés es ese hombre que pudo estar viendo las espaldas de Dios, el costado de Dios, la espalda de Dios. Aquel que pudo ver la escritura de Dios con sus dedos en las 2 tablas de la ley y en los 10 mandamientos. Y ese hombre nos deja conocer su oración a Dios. Una oración profundamente cargada de existencialismo, del sentido de la vida, si realmente vale la pena vivir. Hace unos 5 meses atrás comenzó dentro de otro hombre de Dios una lucha similar a la de Moisés, una lucha interior, preguntándome qué sentido tiene tanta fatiga debajo del sol. Llegando los lunes por la mañana a la oficina y pensar, sentarme en mi escritorio delante de mi computador, la Biblia y los libros al lado y pensar, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? ¿Tiene algún sentido lo que hago? ¿Qué sentido tiene pararme cada domingo delante de un púlpito, detrás de un púlpito, delante de personas, predicarles a personas que les parece lindo el sermón, pero cuyas vidas siguen siendo igual? ¿Qué sentido tiene estar aquí domingo tras domingo sermoneando a un pueblo que le parece lindo el sermón, pero cuyas vidas parece que no están siendo transformadas por él? Y me di cuenta que esa experiencia no es única para mí. Ezequiel: en cuanto a ti, hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las puertas de las casas, y se dicen unos a otros, ¿qué dicen? Vamos a escuchar el mensaje que nos envía el Señor. Y se te acercan en masa, se sientan delante de ti y escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Me halagan de labios para afuera, pero después solo buscan ganancias injustas. En realidad, dice Dios acerca de Ezequiel, tú eres para ellos solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y que toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Señor, yo no quiero ser un cantante que habla bonito y que la gente dice, qué bonito el sermón. El ministerio se había convertido en una amarga carga, tal como le sucedió a Ezequiel.
pero también tal como le sucedió a Moisés, hombre de Dios. En Números capítulo 11, Moisés expresa esta oración a Dios. Moisés oró al Señor: si soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí? ¿Acaso yo lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza? ¿Y que lo lleve hasta la tierra que les prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Así me hallaba hace 5 meses atrás, cuestionando si habría sentido de lo que hacía, si habría sentido de lo que Dios quería, y cuestionándome sobre asuntos que tienen que ver con el propósito de mi vida. Estaba, como San Juan de la Cruz llamaría, en una noche oscura de mi alma, sumido silenciosamente en un periodo de no encontrarle el sentido a la existencia. Y cuando tú estás ahí, la tentación es a encontrar 2 caminos. Primero, el primer camino es pensar que la culpa es tuya, que eres lo peor, que no mereces ser siervo de Dios, y entonces el refugio es la autoexpulsión, el autoexilio. Entonces, si el problema de este matrimonio soy yo, entonces acabemos con esto, me voy, empaco y me voy. Ya está. El hijo que se va de casa diciendo: si te doy tantos problemas y lloras tanto por mí, pues me voy. Cuando estamos en esos momentos oscuros de nuestra alma, la tentación es a centrarnos en nosotros mismos, creer que somos los culpables y tomar el camino de la autoexpulsión. Seguir el consejo de la esposa de Job: entonces, si estás tan mal, maldice a Dios y muérete. Acabemos con esto. Me voy. Si yo soy el problema, nos fuimos. Y nos refugiamos en el exilio. Pero el segundo camino, que es finalmente la misma cosa, es llegar a ver que en nuestra noche oscura del alma nosotros somos víctimas y que los demás son nuestros victimarios. La mujer que me diste: Señor, es que yo soy así, este matrimonio está así por esa mujer que usted me dio. Si ella no hubiera llegado vestida de amarillo como yo oré que llegara, como confirmación de que sería mi esposa, entonces yo no me hubiera casado con ella. Señor, es que si mis hijos fueran así o asá, si me respetaran, Señor, si yo tuviera un jefe, un trabajo, si los clientes, si el pasado, si mis papás, si mis... Convertirnos en víctimas y ver a los demás como los culpables de nuestra desgracia, y nos refugiamos entonces en la autoexaltación. Pensamos que el problema es de autoestima y entonces empezamos a desear como subir esa autoestima y creemos que el camino que requerimos es la autoexaltación. Que nos empecemos a decir que somos lo mejor del mundo, que eres una persona maravillosa, etcétera, etcétera, etcétera. Comprar libros de ayuda personal, porque no le encontramos sentido a la existencia y quizás lo que necesitamos es amarnos más, valorarnos más, autoexaltarnos. Y finalmente estas 2 cosas son lo mismo. Porque ambas realidades, ambos refugios se tratan de mí. De mí el peor, de mí el culpable o de mí la víctima. Y esos refugios a los que vamos son muy, muy, muy frágiles. Así que en medio de esa noche oscura de mi alma yo aposté por el primero y me autoexilié. Le dije a los pastores y a la congregación: necesito un tiempo fuera. No le hago bien a la congregación que tenga un pastor que ministre desde el dolor y desde el deber.
Hebreos 13 dice que eso no le hace provecho a nadie, ni a la iglesia, ni al pastor. Y me autoexilié. Y me fui para encontrar respuestas. Y en ese irme a encontrar respuestas que inicialmente yo pensé que eran respuestas de qué sentido tiene la vida hacia adelante, cuál es el propósito de mi vida, Dios me cambió la pregunta. Y por alguna providencial razón yo entendí que en ese momento de sequedad de mi alma yo necesitaba volver a la Escritura, no como mi libro de estudio y de preparación para los sermones, sino volver como aquel que es un discípulo y es una oveja. Y entonces volví a lo que yo considero son los manantiales de agua para el desierto en la Biblia, principalmente. Y es el libro de Salmos. Si tu alma está sedienta, no voy a salir Apocalipsis, el libro de Números, ve a Salmos. Salmos me rescató. Y me hice un plan, voy a leer cada mañana, ya no había nada, yo dejé mi teléfono aquí, realmente fue un exilio. Voy a leer la Escritura y voy a leer 4 salmos cada día. El 1, el 30, el 60 y el 90. Día 1. Leí el Salmo 1, no pasó nada. Leí el Salmo 30, no pasó nada. Leí el Salmo 60, no pasó nada. Cuando llegué al 90. Y casi me voy a hacer el chance con el 90. Pero no lo hacen en México. Entonces me encontré con el Salmo 90. Y delante de mí estaba la oración de un líder, de un hombre de Dios como yo. Oración de Moisés, hombre de Dios. Muchísimo más grande que yo, pero también para mi consuelo, muchísimo más emproblemado que yo. Y en su oración lloré. Tantos años de vida y sin embargo solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. Señor, ¿quién puede comprender el furor de tu enojo? Señor, tu ira en verdad me consume, tu indignación me aterra. Y oré con Moisés. Y me di cuenta que Moisés estuvo ahí donde yo estaba en ese momento, en una noche oscura de mi alma. Y me identifiqué con un hombre de Dios en su momento de mayor necesidad. Y entonces comencé mi travesía con el versículo 1. Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. La Reina Valera dice, tú has sido nuestro refugio, pero en realidad la mejor traducción sería hogar, que es el lugar donde uno habita, según la palabra en el idioma original. Señor, tú has sido nuestro hogar de generación tras generación. Y entonces comencé a entender de que de esa noche oscura del alma no me iba a sacar mi autoexilio o mi autoexaltación, que lo que yo requería no era aislarme y tirar la toalla o empezarme a ver a mí mismo en un espejo y decirme, qué lindo eres, qué maravilloso eres la mejor persona del mundo. No, comencé a comprender que lo único que podría rescatarme de esa noche oscura del alma era volverme a la centralidad de Dios. El versículo 2 expresa de una manera preciosa: desde antes de que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Y aquí está Moisés comenzando su oración en Dios, afirmando que Dios ha sido el hogar de Israel por generaciones, afirmando que antes de que existiera cualquier pepita en el universo, Dios ya era Dios. Que Dios no necesita hacer cosas para mostrarme a mí que Él es Dios. Él es desde antes de que las cosas existieran. La centralidad de Dios, darme cuenta de que en mi cuadro de dolor no estaba Dios. Y me di cuenta que Dios no estaba siendo mi refugio, que Dios ya no era mi hogar. Y como si literalmente un velo se quitara de mis ojos, vi lo obvio: que estaba fatigado, perdido, porque Dios no era mi hogar.
Mi crisis de fe, como diría el pastor Andrés la semana pasada, mi noche oscura del alma, era simplemente consecuencia de haber perdido a Dios como mi hogar. Ahora usted puede pensar, pero pastor, pues si usted vive aquí, yo vengo el lunes y usted está ahí, yo vengo el martes y usted está ahí, yo vengo el miércoles y usted está ahí, el domingo abre la iglesia. Si usted vive involucrado en la iglesia. Pero mis hermanos, no es lo mismo tener una casa que tener un hogar. No es lo mismo tener a Jesús que vivir en Jesús. Y sí, viví aquí, pero creo que hace un buen tiempo Dios había dejado de ser mi hogar y simplemente esta era la casa donde tengo unas responsabilidades. Y entonces una visión de la grandeza de Dios me atrapó. El Salmo se construye a través de contrastes. Contrastes entre lo que Dios es eterno desde antes que los montes existieran, desde antes de que cualquier cosa tuviera existencia. Tú eres Dios. 1000 años son para ti como el día de ayer que ya pasó. Piensa en eso. 1000 años para Dios son como un día, unas horas de la noche. La eternidad de Dios, la grandeza de Dios, Él siempre está. Dios es eterno, Dios es persistente, para Él no existe el tiempo. Él creó el mundo y el tiempo y todo por aquello por lo cual nosotros nos afanamos. Todo está delante de Él sin relación con el tiempo. Es decir, el pasado, lo que llamamos pasado, lo que llamamos presente, lo que llamamos futuro, todo eso delante de Dios está al mismo tiempo y sin relación con el tiempo. Eso no cabe en nuestra cabeza. Alguien que pueda tener en su eterno presente toda la realidad de lo que pasó y lo que vendrá y de lo de ahora. En Dios no existe el tiempo. A Él no lo deja el tren. Él no está ansioso por el futuro. Él no quiere vivir cada día como si fuera el último. Él no vive como si no hubiese un mañana. El tiempo es su siervo. Él no es esclavo del tiempo. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nosotros sí. Que tú y yo sí somos esclavos del tiempo. Versículo 3. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dice vuelvan al polvo mortales. Dios no muere, nosotros sí. Verso 7. Tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Verso 9. Por causa de tu ira se nos va la vida entera. ¿Ha escuchado eso? Es que se me está yendo la vida. Es ahora porque se me está yendo la vida. Verso 10, algunos llegamos hasta los 70, quizás alcancemos hasta los 80 si las fuerzas nos acompañan. ¿Ven el contraste? Dios es eterno, Dios es preexistente, Dios siempre está y está antes de que cualquier cosa estuviera. Nosotros somos transitorios, nosotros moriremos, nosotros a lo mucho llegaremos a los 80. Nuestra vida se va desgastando delante de nosotros como una vela que se va consumiendo. Y ahí está entonces el asunto. Ahí está el asunto. Mientras Dios es el Señor del tiempo, para nosotros el tiempo se convierte en un Señor. Nos volvemos esclavos de lo inmediato. Queremos que todo suceda ya. Ya no usamos la olletica para calentar el café, usamos el microondas. Ya no queremos colar el café, ya viene instantáneo. Queremos que todo suceda ya. Queremos detener el tiempo porque se nos va entre las manos y usamos Botox para que no pase por encima de nosotros. Nos vestimos como si todavía tuviéramos 25 años. Queremos tener un postdoctorado antes de los 30. ¿Por qué? Porque somos esclavos del tiempo. Y mis hermanos, cuando vivimos de cara al tiempo,
en lugar de vivir de cara al eterno, el cansancio, la tristeza y la desesperanza nos consumen. Todos, diría yo, o la mayoría por lo menos, de nuestros miedos tienen que ver con tiempo. Piensa en eso. Tus miedos, tus temores están relacionados con el tiempo. Al pasado. ¿Tienes miedo de que descubran lo que hiciste en el pasado? ¿Tienes miedo de que jamás tu esposa te pueda perdonar por lo que hiciste en el pasado? ¿Tienes miedo a que tus hijos jamás te vuelvan a ver a los ojos por lo que hiciste en el pasado? El presente te atemoriza, el hoy. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? No hay trabajo, no hay esto, no hay aquello. Tiempo. Nos aterra el futuro y mis hijos, y qué comerán, y qué beberán, y con qué se vestirán, y a dónde irán, y con quién se casarán. Y cuando ya llegamos a los 70 y a los 80, entonces es cuánto quisiéramos regresar el tiempo para hacer aquello. ¿Me alcanzará el tiempo para poder enmendar tantos errores? Vivimos llenos de miedo, de cansancio, de tristeza y desesperanza por el tiempo. Llegamos al final de nuestra vida anhelando tiempo para hacer aquello para lo cual siempre tuvimos tiempo. Y esa es la ironía de la vida. Que cuando tú llegas a los 70 o a los 80, anhelarías tener más tiempo para hacer aquello para lo cual siempre tuviste el tiempo. Para amar a Dios, para servir a Dios, para amar a tu gente y servir a tu gente. El tiempo es un recurso que Dios nos ha dado a nosotros para que lo usemos en las cosas que Él quiere que lo usemos. Amar a Dios y amar al prójimo. Y llegamos al final de nuestra vida y queremos devolver la película para hacer eso que fue la razón por la que Dios nos dio el tiempo, pero que nunca lo vimos así. ¿Por qué? Porque le dimos nuestro tiempo a otras cosas. Porque un día dejamos el hogar, trabajamos duro y le dimos nuestras fuerzas a otros dioses, nuestros mejores años y esfuerzos a las cosas, a las actividades. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque no hay tiempo que perder. Porque es así, papito, porque el que se duerme, pierde, espabile. Pastor, es que este es mi momento. Es que tiene que ser ya. Es que tengo que conseguir todo ya. Porque empezamos a dejar de vivir de cara al eterno y empezamos a vivir de cara al tiempo. Y creyendo que el tiempo es nuestro amo y dejamos de ver a nuestro verdadero amo, a nuestro Señor. Y entonces, mis hermanos, yéndonos de casa, abandonando nuestro hogar, nos fuimos a trabajar para alcanzar cosas y le entregamos nuestras vidas y nuestras fuerzas a las cosas. Vivimos aceleradamente, queriendo que todo se dé ya. Y ahí descubrimos que lejos de casa salimos de su protección, salimos de sus linderos. Y Moisés sabe esto muy bien. Acompáñenme por favor en su Biblia, Deuteronomio capítulo 32. Por favor, vea su Biblia porque no va a aparecer en pantalla y quiero que usted vea este texto conmigo. Deuteronomio 32. Quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 32. Y quiero que vean aquí este cuadro que les estoy pintando a través del Salmo 90. De esta huida del hogar. De este asunto de quitar nuestra mirada del hogar, que es Dios, del eterno, y empezar a vivir de cara al tiempo. Escuchen cielos y hablaré, oye tierra las palabras de mi boca, que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor, alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca, sus obras perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la justicia, Él es recto y justo. 4 versículos centrados en Dios. Moisés está hablando de quién es Dios, de lo que Dios ha hecho. Miren nuestra respuesta, versículo 5. Actuaron contra él de manera corrupta. Para vergüenza de ellos, ya no son sus hijos. Son una generación torcida y perversa. Y reflexiona Moisés, verso 6. ¿Y así le pagas al Señor, pueblo tonto y necio?
¿Acaso no es tu Padre, tu Creador, el que te hizo y te formó? Recuerda los días de antaño, considera las épocas del remoto pasado, pídele a tu Padre que te lo diga y a los ancianos que te lo expliquen. Cuando el Altísimo, y nuevamente Dios, cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad y les puso límites a los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob es su herencia asignada, lo halló en una tierra desolada, en la rugiente soledad del yermo, lo protegió, lo cuidó, lo guardó como a la niña de sus ojos, como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. Solo el Señor lo guiaba, ningún Dios extraño iba con él. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra, lo alimentó con el fruto de los campos, lo nutrió con miel y aceite, lo hizo brotar agua de la roca, con natas y leches de la manada y del rebaño, y con cebados corderos y cabritos, con toros selectos de Basán, y las mejores espigas del trigo. Bebió la sangre espumosa de la uva. En otras palabras, Dios fue generoso con su pueblo, en abundancia con su pueblo, le dio a su pueblo. ¿Cuál fue la respuesta? Jesurún, que es una palabra para describir a Jerusalén, engordó. ¿Y qué hizo? Y pateó. Tenemos el dicho aquí en Antioquia, patear la lonchera, ¿sí o no? No patee la lonchera. Bueno, eso fue lo que hemos hecho con Israel. Jesurún se engordó de todo el bien de Dios, de todo lo que Dios le había dado, y le dio una patada a eso. Se hartó de comida y se puso corpulento y rollizo y abandonó al Dios que le dio la vida y rechazó a la roca, su Salvador. Lo provocó a celos con dioses extraños y lo hizo enojar con sus ídolos detestables. Ofreció sacrificios a los demonios que no son Dios, dioses que no habían conocido, dioses recién aparecidos, dioses no honrados por sus padres. Desertaste de la roca que te engendró, olvidaste al Dios que te dio vida. He aquí la respuesta de Dios. Al ver esto, el Señor lo rechazó, porque sus hijos y sus hijas lo irritaron. Les voy a dar la espalda, dijo, y a ver en qué termina. Son una generación perversa, son unos hijos infieles. Y entonces, cuando salimos del hogar, porque hemos engordado, nos sentimos fuertes, y si estamos tan bien es porque es que yo soy muy berraco, es que como yo he trabajado de duro, es que el talento que Dios me dio, es que como hemos levantado esto con el sudor, y engordamos y nos ponemos rojitos los cachetes como esos niños así bien alentaditos, y de un momento a otro le damos la patada a la lonchera, decimos: Dios, nos vemos, mi día es hoy, mi mejor día es hoy, el tiempo se me acaba y tengo que salir al mundo y comerme la ciudad, y tengo que trabajar todo el tiempo y tengo que hacer esto, y empezamos lejos del hogar a vivir para otras cosas que no son Dios. Y cuando estamos allá, entonces, lejos de casa, dándole la patada a la lonchera, Dios entonces también, habiendo desertado la roca que nos engendró, al ver esto, el Señor lo rechazó. Y entonces viene la ira de Dios. La ira de Dios. ¿Cuánto necesitamos como iglesia, mis hermanos, meditar en esto? La ira de Dios. Nos encanta el amor de Dios. Nos fascina esas figuras de Jesús cargando niños en sus brazos, ¿verdad? Y que en el camino solamente hay 2 huellas. Es porque Él te lleva en sus brazos, ¿verdad? Y regalamos esquelitas y demás. Pero Dios también es un Dios de ira y necesitamos vivir de frente con la ira de Dios. Moisés vio como 3,000 hombres murieron en un solo día bajo la espada. ¿Por qué? Porque 40 días se les fue su líder y estaban haciendo un becerro de oro para adorarlo. Después de que Dios los había sacado de Egipto, había abierto el mar en 2, había ahogado los carros del faraón, y ellos se olvidaron de su Dios y adoraron a otros dioses. 3,000 hombres murieron a espada bajo el juicio de Dios. ¿Quiénes debían morir? Todos. Los 120,000 murieron 3,000.
Moisés vio como 250 hombres literalmente se los tragó la tierra en la rebelión de Coré. Moisés conoce a Dios, conoce el amor, la misericordia, la gracia de Dios, que lo sostuvo 40 años en el desierto, pero también conoce la ira de Dios. ¿Quién, versículo 11, puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que mereces. Piensa en eso. ¿Qué tanto temor de Dios deberías tener tú? Del tamaño de la ira de Dios que tú ves en la Escritura. Así como es de grande la ira de Dios, así de grande debe ser tu temor de Dios. Por eso deberíamos temblar delante de aquel. Necesitamos crecer en nuestro temor de Dios, un temor reverente, un temor que nos dirija a Cristo y a su Espíritu para pedir ser santificados en Él, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero estamos tan embebidos de nosotros mismos, jugando nuestro propio partido, lejos del hogar, poniendo nuestra esperanza, viviendo de cara al tiempo y no de cara al eterno, comiéndonos el mundo porque el tiempo se me agota y todo tiene que ser ya, tan embebidos en nosotros mismos que perdemos de vista a Dios. Y yo quisiera animarte que cuando estés en esa situación, en esa noche oscura de tu alma en que solamente piensas en ti, en por qué a mí, yo soy lo peor o yo soy lo mejor y necesito que me afirmen y que me digan cosas bonitas, cuando estés ahí, para y vea la palabra de Dios, a textos que te hablen de la grandeza de Dios. Y tú puedes decir, pastor, pero ¿de qué diablos me sirve a mí en este momento en mi vida leer la Biblia que me diga que Dios es grande si yo no lo veo? Por dos cosas. Primero, porque cuando tomas tiempo en tu berrinche de verte a ti mismo, en tu pataleta con Dios, y ves a Dios, lo primero que pasa es que Dios te da perspectiva. Y entonces comienzas a entender que si Dios no te ha sacado de ahí, no es porque le falte poder. ¿Recuerdan a Jesús en Getsemaní? Estaba allí para ser capturado por una horda de soldados y uno de los discípulos saca la espada y le raja la oreja a uno de aquellos soldados. ¿Y Jesús qué dice? ¡A las armas! No. Jesús dice, ¿te volviste loco? ¿No te das cuenta que si yo quisiera pudiera hacer así y una legión de ángeles, 1000 ángeles vendrían a defenderme? Captamos el asunto. La razón por la que no intervino no es porque no pueda, es porque hay un plan mejor. La razón por la que Dios no te ha sacado de donde estás no es porque no tiene el poder y te ve y dice, ay, pobrecita María, ¿cómo yo quisiera ayudarle? Pero no puedo, no tengo recursos, estoy peladito, me falta fuerza, me falta poder, no traje mi traje de superhéroe, no tengo las espinacas. Qué lástima. No. Si estás ahí, no es a causa del poder de Dios. No es a causa de la falta del poder de Dios. Por eso, ver que Él es poderoso, que Él dividió el mar, que Él es antes de los montes fueron formados, te ayuda a pensar, Él es poderoso. Por lo que si estoy aquí, entonces me quedan dos alternativas. Número 1, o me he ido del hogar y Dios como buen padre me está disciplinando para traerme a través del dolor hacia Él, porque me fui, me perdí. Y la única forma en que a veces escucho es a los gritos, porque Dios me habla en su palabra cada semana, pero en el sufrimiento, dice C.S. Lewis, nos grita, es su megáfono, y a través de este dolor, de este quebranto, de esta crisis de mi fe, lo que Dios está gritando a mi vida, ven a casa. O finalmente, entender que si estoy aquí, es porque esta es la única manera en que Dios está haciendo mi vida más a la imagen de Cristo. Déjame desempacarte esa idea. Hay lugares donde Dios nos lleva que jamás nosotros seríamos capaces de ir por nosotros mismos, para hacer en nosotros lo que jamás podría hacerse de otra manera. Les ilustro eso. Tienes la quebrantahuesos, ¿verdad? Tienes escalofríos, estás sudando, gripa horrible, te sientes mal, has tomado Bisolbón, espero que no nos bloqueen en YouTube,
pero has hecho lo que sea y te encuentras con él y dice, mijo, póngase una inyección, una triple viral, ¿verdad? Solucionemos eso con una intramuscular. Y nadie se pone una inyección por gusto. ¿A alguien le gustan las inyecciones? ¿Habrá alguien así como tan mal de la cabeza para desear las inyecciones? Son horribles, ¿verdad? Pero es la única manera. Doctora, ¿me puedo tomar una pastilla? No. Doctora, ¿me lo puedo beber? No. Intramuscular, papá. Ok. Así es nuestra vida. Hay cosas en nuestra vida de que no hay otra manera en que Dios las haga sino a través de eso. Y quizás si estás ahí en esa noche oscura de tu alma es porque hay algo que Dios quiere hacer en ti que tú por ti mismo no serías capaz de ir a voluntad. Entonces Dios manda el sufrimiento para arrastrarte hacia ello, para hacer algo que de otra manera no podría ser hecho por Dios. Y entonces vemos aquí a Moisés meditando en la grandeza de Dios, meditando en lo efímera y transitoria que es la vida del hombre, cuando este esclavo del tiempo huye de quien es su hogar. Y entonces Moisés, consciente de que él no puede resolver este problema, hace la cosa más sabia que pudo hacer. ¿Saben cuál es? Orar. Orar. Porque la cosa más sabia que puedes hacer cuando no sabes qué hacer es orar. Y Moisés ora. Y nos da 5 oraciones en el Salmo 90 a partir del verso 12. Enséñanos a contar nuestros días. Sácianos de tu amor por la mañana. Danos alegría. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros y confirma la obra en nuestras manos. Y esas 5 peticiones serán nuestra predicación de la próxima semana. Veremos cómo ora un hombre de Dios en la noche oscura del alma. Veremos qué es lo que debemos pedir cuando no sabemos qué hacer, para volver a ser de Dios nuestro refugio y nuestro hogar. Por ahora, permítanme dar algunas conclusiones y reflexiones finales. Primero, jóvenes que están aquí, millennials, centennials, nosotros particularmente, creo que todos los hombres, pero particularmente si tú estás entre los 25 y los 40 años, 20 y tantos quizás, batallas mucho con preguntas respecto al propósito de tu vida. ¿Qué sentido tiene que yo haga esto? ¿Será que Dios quiere que yo me quede aquí de empleado toda la vida? ¿Dios quiere que yo emprenda una empresa? ¿Dios quiere que yo me case? ¿Voy a tener hijos? ¿Cuántos voy a tener? ¿Cuál será el propósito de mi vida? ¿Rescataré ballenas? Esas preguntas como de tengo que hacer algo que sea significativo para sentir realmente una cosa, para sentir que mi vida vale la pena. Y es allí donde se esconde el meollo del asunto. Es que las preguntas que tenemos sobre propósito en realidad no son sobre propósito, son sobre identidad. El problema es que nosotros hemos basado nuestro valor, nuestra identidad en lo que hacemos. Y por eso pensamos que resolviendo lo que hacemos vamos a hallar mayor validación de quienes somos. Pero no funciona así. La identidad siempre va a preceder al propósito. Si tú no sabes quién eres, no vas a poder saber jamás qué es lo que quieres, qué quiere Dios que tú hagas. Necesitas tener una identidad clara y definida y entender quién eres y qué vales. Tú no vales lo que haces, vales el precio que se pagó por ti. ¿Sabes cuál es tu valor? Lo que tú costaste. ¿Sabes qué costaste? La sangre del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Ese es tu valor. Alto. Pero no te lo tienes que decir a ti frente a un espejo. No tienes que buscar un hombre o una mujer para que te lo diga. Tienes que ir a la cruz, a la Escritura, para escuchar a Dios y que Él te diga quién realmente tú eres. Dios te cambia la pregunta. No se trata de cuál es el propósito de mi vida. Se trata de que tú entiendas quién eres en Dios. 2. Tiempo.
tiempo. Nuestros miedos tienen que ver con tiempo. Todo lo que tú temes es porque estás debajo del cielo y a lo mucho vivirás 80. Algunos están capando, están por encima de los 80 por la gracia de Dios. Dale gracias a Dios por eso. Pero la vida es así. Y creemos que la forma de vivir esa vida que es así es nosotros viviendo así. No. Escuchen a sus abuelos. Escuchen a la gente de más años. En las meditaciones de su corazón, reflexionando sobre cómo quisieran haber tenido el tiempo ahora de poder hacer lo que siempre tuvieron el tiempo para hacer, pero no hicieron. Amar a Dios, servir a Dios, amar a su gente, vivir para su gente. Y sus fuerzas se consumieron en otras cosas que no son Dios. Cada vez que te halles afanado, ansioso, en una noche oscura de tu alma, medita en la eternidad y en la grandeza de Dios para que recuerdes que no es que Dios no pueda, sino es que quizás yo he dejado la casa y a través del dolor me está trayendo de nuevo, o porque Dios está usando el dolor para hacer algo que no podría ser hecho de otra manera. Me está poniendo la inyección. 3. ¿Dónde está Dios en tu narración? ¿Dónde está Dios en tu narración? Yo descubrí lo obvio, que esa sensación que yo tenía de fatiga, de cansancio, de hastío de la vida, era simplemente no un asunto, no un problema de la iglesia, no un problema de alguien, no un problema del lugar donde estoy. Era un problema de haber abandonado a Dios como mi hogar y simplemente vivir en la casa, pero no en el hogar. Y descubrí lo obvio. Y Dios no estaba siendo mi hogar y yo me estaba refugiando en mi exilio, en mi culpa, en mi autoincriminación. ¿Dónde está Dios en la noche oscura de tu alma? ¿Estás tú autoexpulsándote y diciendo, yo a esa iglesia no vuelvo? ¿Para qué? Voy a dejar al Señor. ¿O estás tú queriendo resolver esto con autoexaltación? Mendigando amor en hombres, en mujeres, mendigando amor en un grupo por lo que haces para ser aceptado por ese grupo, en un trabajo, en una profesión para que te digan lo bueno que tú eres y escuchar que alguien realmente aprecia tu trabajo. Hay buenas noticias, hermanos. Y la buena noticia es que si te sientes perdido, si estás hoy sintiendo que tú eres una de esas personas que se fue de casa y que no sabes encontrar y no sabes cómo volver al camino, la buena noticia del Evangelio es que hay uno que dijo acerca de él, yo soy el camino. Y no importa qué tan lejos tú estés de Dios esta mañana, el camino es lo suficientemente largo, lo suficientemente ancho para que tú puedas volver a quien es tu hogar. Tú no sabes cómo volver, estoy convencido de eso, tú no sabes. Pero es que no se trata de que tú lo sepas, se trata de que tú creas en aquel que dice que es el camino. Y si tú andas en él, llegarás a casa, llegarás a casa. Él es tu hogar. Quiero terminar con una ilustración y orar al Señor. Hay dos personajes en la Biblia que nos ilustran muy bien dos caminos que podemos tomar cuando nos sentimos perdidos. Ambos son discípulos de Jesús. Los dos las metieron con Jesús. Judas y Pedro. Los dos se fueron de hogar. Comían con Jesús. Mojaban el pan en la copa de Jesús. Era su hogar, era su familia. Dormían uno a los pies de otro, el otro recostaba la cabeza en el regazo de Jesús. Jesús era su hogar. Pero hubo un momento en que estos dos personajes abandonaron su hogar, como tú y como yo. Judas, 30 piezas de plata y vendió al Señor. ¿Cómo resolvió Judas el alejarse de su hogar y el andar perdido?
él trató de regresar en el tiempo y se fue a buscar a los que lo habían vendido y regresarle las moneditas. ¿Y qué le dijeron ellos? Que ese dinero perezca contigo, no tenemos nada que ver ya contigo. ¿Y saben qué hizo Judas entonces? En medio de sentirse lejos del hogar, de que se había alejado de Dios, Judas tomó una decisión en su vida y dijo: si yo soy el problema, yo me voy a quitar ese problema de encima. Cogió una soga, se la puso en el cuello y se ahorcó. Quizás en este auditorio hay personas que aún han considerado ese asunto. Si mi vida está tan mal, si yo soy tan malo como dicen, si me tiré a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, lo que sea, si esto no le encuentro sentido, entonces acabemos con esto. Pongámonos una soga y chao. ¿Es acaso esa la única forma de solucionar ese asunto del sentido de la vida? No. Hay otro hombre, Pedro, igual que Judas. Yo digo que es peor. Judas por lo menos lo negó por plata. Pedro lo hizo gratis. Ni siquiera plata le dieron. Y le preguntaron: ¿conoces a este hombre? Oigan, oiga. ¿Conoces a este hombre? Jamás lo he visto. A mí que me esculquen. ¿Tú lo conoces? No, yo no. Y cantó el gallo. Pedro también, lejos de casa, se alejó de su hogar, negó a quien era su hogar. Pero un día, él estando en su autoexilio, en una barca, pescando, a lo lejos, ve que está humeando por allí en la playa algo, un humito sale de la playa, parece que hay pescado allí y que alguien está preparando el desayuno. Y a lo lejos ve a Jesús. Y dice la Biblia que él se puso la ropa y se tiró al agua. Cosa extraña, ¿no? Uno se la quita para tirarse al agua, él se la puso para lanzarse al agua. El asombro de él de encontrarse con Jesús, y va tras Jesús. Y no es solamente que Pedro va hacia Jesús, sino que Jesús ha venido hacia él y Jesús le dice 3 cosas. Pedro, ¿me amas? Señor, imagínate que te pregunte eso. Imagínate este cuadro: tú has traicionado a tu esposa, le has puesto los cuernos, y lo primero que te diga tu esposa es: amor, ¿me amas? ¿Tú qué vas a responder? Tú ni sabes. Cualquier cosa que diga sonará falso. Y Pedro dice: tú sabes que te amo. Segunda vez: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Y así, como en 3 oportunidades Pedro había negado a Jesús, Dios tomó cada una de esas negaciones y las redimió en su gracia para que Pedro se diera cuenta de que en Dios la historia no había terminado. Y mi amigo y mi amiga que estás aquí, te sientes perdido en una barca, pescando, haciendo como por inercia lo que haces, Jesús está delante de ti esta mañana y dice: yo soy el camino, vuelve a tu hogar, porque sí, escúchenme bien, la vida es difícil, pero nunca será más fácil lejos del hogar, lejos de Dios. Jamás será más fácil la vida sin Dios. Si ya es difícil, nunca será más fácil lejos de Dios. La invitación está abierta. Un hogar te está esperando. ¿Quieres venir a casa? Cierra tus ojos y responde a Dios. Yo no sé, yo tuve 2 meses para caminar esto. Ustedes tienen 3 minutos. Y cuando se vayan en sus casas. Pero quiero dar oportunidad de eso, de que tú camines esto con Dios y puedas como pedir perdón donde debas pedir perdón y agradecer a Dios en lo que debas agradecer, recordar lo que debas recordar, pero que respondas a Dios. Que respondas a Dios.